¿Qué tal? ¿Y usted? Bien. Continuamos las entrevistas con Sergio Julián Pistone. Sí. Que estás inscripto, para no confundirme, en el concurso número 41 de Defensor de Cámara, en el 30 de Defensor de Primera Instancia, 34 de Juez de Primera Instancia, 42 que es el de Fiscal de Primera Instancia y 43 que es el de Defensor de Primera Instancia. Sí. Bien. Como para empezar a conversar, ¿qué te ha motivado a presentarte en estos concursos para esta diversidad de roles? Bueno, el primer tema es que desde hace 7 años vengo ocupando interinamente el cargo de defensor de primera instancia, más allá de que lo he hecho por designación del Consejo de la Magistratura y ser el primer magistrado en la Ciudad de Buenos Aires de haber sido designado mediante esta metodología. Luego de 7 años creo que en primer término tengo acabada experiencia como para poder ser defensor de Cámara también. Al mismo tiempo estoy obligado, en caso de que ustedes entiendan de que existen otros concursantes que estén en mejores condiciones para ser defensor de Cámara, en tratar de sostener ese cargo que hace 7 años vengo ejerciendo. Así que de varios de los concursos creo que la respuesta se le he dado. En el caso de juez de primera instancia fue una convocatoria que fue en el 2008 y que, sin hipocresías, para quien no tiene nada y después de haber transitado largos 26 años en la trayectoria no solo judicial, sino a partir de la función pública únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de su consagración, y aún anteriormente como municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, creo que podía llevar adelante el cargo de juez. En cuanto al cargo de fiscal, no dejo de ser secretario del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones, con lo cual, si las cosas no anduvieran bien en este cargo, yo debería volver a ser secretario de la Fiscalía de Cámara. Sinceramente, después de tantos años de ejercer la magistratura, difícilmente pueda volver a ser secretario, aún de Cámara. Y de todos estos años de experiencia como defensor, ¿qué causas podrías mencionar que te representan a vos como defensor? Bueno, tengo varias, pero hay una causa que fue importante, aunque no se le ha dado trascendencia, lamentablemente, porque aquellos que convocaron a los medios de comunicación tenían expectativas distintas al resultado que obtuve. Ustedes saben que el Código de Procedimiento Penal de la ciudad ahora tiene a la oralidad como uno de los nortes que hace a la celeridad del proceso. Yo tuve la suerte de ser el primer defensor que tocó intervenir en un tema de prisión preventiva. La primera prisión preventiva que se trató en la Ciudad de Buenos Aires por una cuestión de turno, fue que me tocó intervenir a mí. Me sorprendí cuando llegué a la audiencia y me encontré con tanto público y con tantos medios convocados. Por suerte, el caso Leiva terminó en el rechazo al pedido de prisión preventiva y lamentablemente los medios no reflejaron el resultado, tal vez porque equivocadamente lo que interesa en algunos aspectos es meter preso a la gente y no, como debería haber ocurrido, haber resaltado lo trascendente de que la situación procesal de una persona imputada a un delito se resolvió en menos de 48 horas, independientemente del resultado. Ese tema fue trascendental para mí porque me encontré con una chica en estado de situación de calle, víctima del Paco, madre de una criatura de 2 años, que justamente el fiscal le pedía la prisión preventiva por falta de arraigo, por no tener domicilio donde poder ser citada. Bueno, con mucho trabajo en esas 24 horas pude contactarme con la familia
ingresar a la problemática que había en ese seno familiar, que llevó a que fuera expulsada, producto de la relación que se vivía con el consumo de drogas de ese domicilio, y la chica vivía en situación de calle, donde podía. Pude convencer a la familia de que la reintegren a su seno familiar, y eso dio lugar a que al menos el juez tuviera por acreditado el arraigo y rechazara la prisión preventiva de una simple tenencia de arma de uso civil. Ni siquiera era un arma que tenía municiones, con lo cual la pena en expectativa no era superior a los 2 años. Pero era importante demostrar hacia algunos medios de comunicación que en la Ciudad de Buenos Aires la justicia acelera venía acompañado de lo que muchos sectores de la sociedad reclaman, que es la prisión, lamentablemente. En ese caso, con Verónica Leiva, tuve contacto con ella, con los familiares, tuve conocimiento de que en estos tiempos de que ella transitaba por las calles, había sido obligada a ejercer la prostitución por persona de nacionalidad peruana, y por suerte con el acompañamiento de la Oficina Interjurisdiccional e Interdisciplinaria del Ministerio Público de la Defensa, pudimos realizar toda una tarea de reconstrucción de su persona, acompañándola a centros de rehabilitación, y realizamos una suspensión del proceso de prueba en donde justamente el objetivo era que ella se interne voluntariamente para tratar de recuperar su vida. Esto lo hicimos, imagínense que el Paco es un flagelo que solo aquellos que tuvimos enfrente una persona en estas condiciones sabemos de lo que se trata. Fue muy difícil porque las recaídas eran cotidianas, pero pudimos hacerlo. La suspensión del proceso de prueba dio sus resultados, y lo más importante es que un día me la encontré a Verónica tratando de recuperar a su hijo a través de la restitución que estaba haciendo en sede civil, y que esa guarda que habían dado porque estaba en situación psicológica de no poder ser mamá, estaba tratando de revertirla. Así que fue un trabajo en conjunto con la Defensoría General, y me parece que me marcó porque, por un lado, no terminé de entender la búsqueda de una información mediática destinada a determinado sector de la sociedad que realmente piensa que la justicia es meter presa a la gente. Y fue lamentable. Tiempo después, en alguna página online pude ver títulos de Justicia Express. Justamente la Justicia Express que salía era porque en 48 horas una persona había sido privada de su libertad con el dictado de la prisión preventiva. Eso sí era noticia. Para nosotros, recuperar a esta chica seguramente fue mucho más importante, para mí en lo particular trascendente. Y bueno, fue una de las cosas que más me marcó, poder a través de los instrumentos judiciales, de los medios de resolución de conflictos, del acompañamiento de la Defensoría General, haber hecho algo más importante que la absolución o la condena de una persona, sino recuperarla. Ese fue un caso interesante. El otro, mientras hablaba, trataba de recordar. Ustedes recuerdan el caso de Ezequiel de Monti. Ezequiel fue arrojado hace tiempo al riachuelo por parte de miembros de la Policía Federal junto con otra persona de apellido Paz. Ezequiel lamentablemente falleció, y Paz pudo salvarse. Paz, alias el Peladito, fue reclutado, fue escondido, protegido por las madres de Plaza de Mayo en alguna localidad del sur de la Argentina, porque era el único testigo que podía declarar frente al avasallamiento y lo que habían hecho estos miembros de la Policía Federal, cosa que hizo y pudo hacerlo gracias a la protección que se le dio, diría desde una situación no gubernamental, sino de una ONG. Tiempo después, en un episodio confuso,
fue encontrado con un arma de uso civil y nuevamente detenido. Siempre me juró de que habían sido personal de la Policía Federal, de esa brigada a la que pertenecía el comisario que los había arrojado al riachuelo. Y bueno, en juicio oral y público es bastante difícil recomponer esta situación de credibilidad para quien ya tiene antecedentes penales. Pude hacerlo, el personal policial que había participado del evento no mantuvo con claridad sus dichos y Paz fue absuelto. Estaba muy contento porque él tenía esperanza de percibir una indemnización por parte del Estado por los otros acontecimientos. Más allá del agradecimiento de él y su familia por la absolución en nuestro caso, al tiempo supe que en otro confuso episodio había sido apuñalado. Lamentablemente nunca más supe de su destino. Esa seguidilla a mí de sucesos en juicios orales y públicos llevó a una situación muy grata para mí, que fuera invitado por los internos del penal que estaba frente al Teatro Colón y que era un lugar donde estaban todos los imputados de delitos o aún los que hubieran sido condenados por la Ciudad de Buenos Aires. Me invitaron a pasar Navidad con ellos y bueno, frente a la duda del personal de servicio penitenciario de permitirme el ingreso al pabellón y el reclamo de ellos y mío de dejarme compartir ese momento, creo que son cosas que lo marcan. No participé el 24 a la noche, pero sí el 23 estuvimos tomando un jugotán con un arroz un poco duro, con 10 u 11 internos dentro del pabellón que agradecían mi compromiso para con ellos, porque en definitiva ellos saben quién ocupa un cargo y quién realmente tiene compromiso por la función pública. De los distintos concursos a los que has hecho referencia, Sergio, ¿cuál sería tu preferencia? Bueno, yo creo que después de todo lo que les he contado, pertenezco a un grupo de funcionarios que el 15 de marzo del 98 fuimos convocados para poner en marcha la justicia de la ciudad. Éramos realmente muy pocos, éramos 2 defensorías por aquellos tiempos, 5 fiscalías, 3 juzgados y una cámara compuesta por 2 salas. He sido 5 años secretario de primera instancia, 2 años secretario de Cámara, luego de obtener por concurso oral y público el primer puesto, y hace 7 que me desempeño como defensor. Creo que sería un buen defensor de Cámara, sobre todo porque tengo experiencia en esos 2 años que estuve en ella, sin perjuicio de lo cual, conociendo los valores, las calificaciones asignadas a mis colegas, lo menos que puedo pretender es continuar en el cargo que vengo ejerciendo desde hace 7 años como defensor de primera instancia, si es que así lo deciden. Usted también concursó para juez. Sí. ¿A usted le parece que en su función como juez su ideología estaría presente en sus decisiones jurisdiccionales? Mire, mi ideología me acompaña desde chico. Es una de las cosas por las cuales, y viene de familia, una de las cosas por las cuales uno difícilmente cambie el Ministerio Público de la Defensa por estar siempre al lado de los más débiles, de aquellos que menos tienen, de aquellos que realmente necesitan de alguien que haga efectivo en la práctica el derecho de defensa, y frente al poder punitivo estatal que avasalla permanentemente esos derechos, alguien que se pare. Yo lo he hecho, en los casos que le he contado, por ejemplo. El caso de la justicia no cambiaría mi ideología, simplemente que por el sistema republicano en el gobierno no debería apartarme de aquello que la República requiere, que funde mis fallos y explique el por qué decido de tal manera. Obviamente que no cambiaría en nada mi ideología y mi forma de pensar. Pero esto no solo por cómo pienso yo, sino porque la Corte Suprema, en reiteradas oportunidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Palos Altos, la Cantuca, los niños de la calle, etcétera, Almonacid y más, ha permanentemente predicado acerca
de que los tribunales deben realizar un examen no solo constitucional y de sus normas internas, sino también de convencionalidad, y de atender a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que pacífica y reiteradamente, al igual que lo hecho por la Corte Suprema en el caso Acosta, requiere de que toda interpretación que se haga de la normativa interna e internacional sea aquella que sea más beneficiosa para el imputado. Por eso creo que no cambiaría en nada mi situación ideológica para con mis imputados en la defensa. Muchas gracias a ustedes.